En los próximos minutos vamos a comenzar a estudiar quién fue Pitágoras, ya que Pitágoras fue uno de los filósofos de la antigua Grecia más influyentes y más importantes. Pitágoras es este hombre que vemos aquí. La imagen de Pitágoras, tal como lo hicimos en anteriores videos, la hemos tomado del fresco de Rafael llamado La Escuela de Atenas. Y para poder estudiar la filosofía de Pitágoras, tenemos que hacer sin duda mención a la increíble relación que va a haber entre filosofía y religión. Pero no nos adelantemos. Primero contemos un poquito las notas biográficas de este señor, de este filósofo de la antigua Grecia, ya que Pitágoras nace aquí, nace en la isla de Samos en el año 580 y muere en el 497 a.C. aproximadamente. Ahora bien, cuando Pitágoras, nosotros decíamos que Pitágoras nace en Samos, pero Pitágoras tuvo que huir de Samos porque los persas estaban invadiendo Asia Menor, toda esta zona. Entonces tiene que irse directamente al sur de Italia, precisamente a Crotona. Y en Crotona, en esta zona del sur de Italia, va a fundar su escuela. Y cuando hablamos de la escuela de Pitágoras, la vamos a reconocer como la escuela pitagórica o los pitagóricos, si se quieren. Ahora bien, como decíamos, y ahora sí volvamos a este concepto, esto que delineamos en los primeros minutos, la escuela pitagórica era una suerte de filosofía mezclada con religión. ¿Con qué religión? Con el orfismo. Pitágoras fue un revolucionario en tanto que él dio a la historia de la filosofía un vuelco. Ha introducido, como veremos, muchos elementos, sobre todo elementos religiosos. Por eso la escuela pitagórica es una escuela muy mística. Pero vayamos directamente a la filosofía de Pitágoras. Y como decimos, prestemos vital atención a esto de la religión. Elementos que ha metido, por ejemplo, elementos religiosos, lo serán la idea del dualismo, es decir, el hombre compuesto de alma y cuerpo, que es mucho anterior al dualismo platónico que veremos en videos posteriores. También ha introducido la idea de los sacrificios por medio de los ritos. Más que introducir, lo que hizo es tomar estos elementos de la religión, ya se encontraban presentes en la religión, en los ritos órficos, así como también, por ejemplo, para nombrarles la idea del pecado original, del juicio final, una vez que el hombre muere, etc. Entonces nos tiene que quedar muy en claro que a diferencia de estos primeros filósofos que veíamos en el video anterior, los invito a que lo vean aquellos que no lo han hecho, como eran Tales, Anaxímenes, Anaximandro, que hacían una filosofía, una cosmología, buscando este principio primordial, para dar una explicación al origen del cosmos. Los pitagóricos van a crear ya una escuela muy diferente a lo que era esta filosofía de los principios del siglo VI, siglo VII. Pero sigamos conociendo más la filosofía de Pitágoras para que nos quede en claro, mejor dicho, y para que podamos ver cómo se va mezclando la religión. Vamos a ver. Se dice que Pitágoras, vamos a hacer nuevamente un espacio, se dice que nuestro amigo Pitágoras fue discípulo de Anaximandro. Recordemos este filósofo, uno de los primeros tres filósofos griegos, ¿sí? Ahora bien, una de las mayores preocupaciones de Pitágoras y de los pitagóricos va a ser ni más ni menos que el tema del alma. Va a ser un tema central en la filosofía de Pitágoras. Es más, les cuento que este concepto de alma lo van a introducir ellos en la filosofía griega. Lo introduce
en la filosofía griega. Pero hablemos un poquito del alma. Porque el alma, para los pitagóricos, vendría a ser una especie de otro yo. Esperen porque les voy a explicar. Una especie de otro yo que acompaña al cuerpo. Y vamos a explicarlo aún más. Los pitagóricos decían que el alma era incorruptible, inmaterial, eterna, para nombrar algunas de las características. E inclusive decían que el alma es lo que nos mantiene con vida. Los que nos mantiene con vida, es decir, eres la dadora de vida al cuerpo. Recuerden que cuando hablamos de alma-cuerpo, hablamos de dualismo, como hicimos mención hace algunos segundos. Pero hay mucho más para decir del alma, porque los pitagóricos decían que la ausencia del alma era la que producía la muerte. E inclusive el alma, y vamos a hacer ya un nuevo espacio en nuestra pantalla, el concepto de alma se relacionaba también con el de armonía. Y el concepto de armonía es clave en la filosofía de Pitágoras porque los pitagóricos, les cuento, eran grandes matemáticos, geómetras, eran estudiosos de la aritmética. Por eso la armonía sería un concepto clave, una idea clave en toda la filosofía. La armonía, entonces, decimos, es un elemento esencial. ¿Y por qué se identifica la armonía con el alma? Pues porque los pitagóricos dicen, les cuento, que el mundo mismo está regido por esta armonía. Rige el mundo. Y les cuento aún más. Esta armonía rige el mundo de forma tal que el alma condensa en sí la fuerza necesaria para mantener y conservar esta armonía entre todos los componentes del cuerpo. Las almas entonces ayudan a mantener unido todo el cosmos. Ayudan a mantener unido el cosmos. Vemos entonces cómo se da esta relación entre alma y armonía. Ahora bien, por otro lado, les voy a contar otro punto muy interesante de la filosofía de Pitágoras y la escuela pitagórica. Porque, como decíamos, eran apasionados de la aritmética y la geometría. Inclusive van a crear una especie de mística de los números. Recordemos que Pitágoras es el creador del famoso teorema que recibe su nombre, el teorema de Pitágoras. Dentro de nuestros videos van a encontrar la explicación a este teorema tan importante. Pero hagamos mención a esta mística de los números que estamos nombrando. ¿Qué pasaba con los números? ¿Qué pensaban los pitagóricos? Decían que los números eran el fundamento de todas las cosas. ¿Y cómo se explica esto? Les cuento, los números se encuentran en el origen de todas las cosas, decían. Son elementos reales del cosmos. Elementos reales. ¿Y por qué resaltamos que son elementos reales? Porque hoy en día nosotros, por ejemplo, para nosotros los números son elementos ideales, no están en sí. Yo no veo el número 9 más allá que lo veo escrito. Son construcciones ideales, pero los pitagóricos pensaban que los números se encontraban en las cosas. Por eso, por ejemplo, el 1 representaba la unidad, el 2 la línea, el 3 el triángulo. Y el número 10, les cuento, era el número que representaba la perfección. El número perfecto. ¿Y cómo estaba compuesto el número 10?
Bueno, ellos decían que el número 10 estaba compuesto por la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4. Así por esta armonía entre los números, se formaba el 10, que era el número perfecto. De hecho, les cuento, para que vayamos cerrando, que toda la naturaleza para los pitagóricos, toda estaba hecha de números, todo el mundo estaba hecho de números. Es más, este concepto de armonía universal que nosotros vimos anteriormente fue identificado por los pitagóricos con la armonía propia del mundo matemático, es decir, con la exactitud, la precisión. Entonces vemos lo interesante de esta mística numérica que aportaron los pitagóricos a la filosofía occidental. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los pitagóricos? ¿O qué le debemos, mejor dicho, agradecer? Yo creo que a los pitagóricos no solo le tenemos que agradecer esta idea del cosmos armónicamente ordenado, sino también la concordancia musical que van a introducir ellos, que van a crear ellos, así como también el concepto de alma y filósofo. Ellos se dicen que introducen el concepto de filósofo dentro de la filosofía griega. Por ende, vamos a ver cómo los pitagóricos van a influenciar a los filósofos posteriores. Los invito a que sigan viendo nuestros videos para que conozcamos más sobre la filosofía antigua. Muchas gracias.